Palabra de Dios. Dios quiere hablarte hoy, hermano. Pon atención a lo que Él quiere hablar a tu alma. Amén. La palabra la trae nuestro pastor. Bien, gloria a Jesús, amén. ¿Estamos contentos? Bien, pues vamos a ver qué nos dice el Señor. Y vamos a orar, ¿no? Invito a cerrar tus ojos mientras oramos. Dile a tu corazón que esté atento, a tu mente que esté atento a escuchar lo que el Señor quiere transmitir a tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, como cada día levantamos nuestra voz, Señor, para rendirte culto, Señor, para rogarte que un día más, Señor, tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, Señor. Invocamos al Espíritu Santo para que actúe en los corazones de aquellos hombres y mujeres, Señor, que no te conocen, para que actúen aquellos corazones de hombres y mujeres, Señor, que están pasando pruebas, que están pasando dificultades, Señor, que están pasando por luchas, Señor, y no consiguen salir de ahí. Te ruego, Espíritu Santo, que traigas, Dios mío, poder en este momento a los corazones, Señor, para luchar, para entender que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si permanecemos fieles a ti y a tu palabra. Bendice al oyente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, leyendo el otro día la Escritura, me pasé por un pasaje en el cual me dio a reflexionar porque escuchando una canción de un chico que decía, creo que cantaba como reggaetón, y entonces él decía: visto como ellos, camino como ellos, actúo como ellos, pero no soy como ellos. Así decía. Entonces, claro, yo me quedaba pensando y digo: viste como ellos, actúa como ellos, canta como ellos, pero no son como ellos, refiriéndose que el corazón de él era creyente. Entonces eso me dio que pensar y leyendo un pasaje me di cuenta de que no tenemos que ser como ellos, ni andar como ellos, ni cantar como ellos, porque no somos como ellos. Entonces, eso indica que hay muchos jóvenes que están siendo influenciados por ese estilo de vida, y la música cristiana, pues en cierta manera también está siendo influenciada por ellos. En el estilo de vida, en el estilo de cantar, en el estilo de vestir, en el estilo de predicar, en todos los sentidos. Y si tú te paras a escuchar a los siervos de Dios, están profetizando las cosas que han de acontecer en estos últimos tiempos que se acercan, te darás cuenta de que tenemos que de que estar alerta para no caer en ese tipo de moveres. Están saliendo movimientos evangélicos que realmente te dejan tiritando. Hay una iglesia homosexual en Estados Unidos a la que Barack Obama, creo, llamó al pastor e hizo una oración para empezar con su mandato. Y el evangelio de, ¿cómo decía? El evangelio agresivo, que para orar por las personas se puede golpear a la persona que viene enferma. Y realmente me quedé impresionado la patada en el pecho que le metió al pobre hombre. Me venía con cáncer de estómago y llegó el otro y le digo, o sea, hay una desviación tremenda. Y no debemos de dejarnos influenciar por lo que viene. Así que escucha a los atalayas que Dios ha puesto, hermanos mayores, siervos, que están profetizando las cosas que han de acontecer, pero que nosotros no debemos de movernos en esos moveres, que lo único que vienen es a hacer tropezar a la iglesia de Cristo, a contaminarla. Y bueno, vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Vengo del Perú, ustedes saben que se realizaron los congresos hace unos días atrás y se titulaba La Santidad.
son los temas del Congreso que se van a realizar por todo Remar, con Miguel Díez. Y realmente fueron unos congresos, creo que hay unos CDs que me traje, no sé quién los tiene, Alex. Si alguien quiere los CDs del Congreso, el hermano Alex se los va a conseguir. Son bien interesantes por el tema que se habla, que la santidad en estos tiempos como que está quedando obsoleta. ¿Quién lo tiene? Efesios 4:17. El título de la predicación es "No seáis como los gentiles". Claro, cuando uno lee gentil, bueno, cada uno tendrá su propia interpretación, pero yo indagando sobre este nombre dice así: cualquier religión ajena a la de los hebreos. Es un término que en ocasiones se usa en el ambiente cristiano para referirse a los pueblos no evangelizados. Ese pueblo judío decía que son gentiles, que son un pueblo que no pertenece a nuestro pueblo, que no tiene nuestros principios, nuestras leyes, nuestras normas de conducta y todo eso. Entonces, son los gentiles. Los gentiles éramos nosotros, porque no éramos pueblo de Dios, pero que somos gentiles convertidos a Cristo. Amén. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Y esta es la llave que me dio el Señor para entender que no debo de involucrarme con el mundo. Vivo en el mundo, pero no milito según las cosas del mundo. Y dice: esto digo y requiero, es un requerimiento sano del apóstol para la iglesia de Efesios, que en cierta manera la mentalidad de estos hombres que habían sido rescatados de su buena manera de vivir, aún seguían doctrina, aún seguían, pues, qué sé yo, rutinas de su vida anterior, ¿no? Y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Antes lo eras, lo sigues siendo, pero no como antes. Que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces vemos un requerimiento del apóstol, una amonestación que es sana. Por eso yo quiero amonestarte hoy de parte del Señor, y yo me amonesto a mí mismo para que no ande como los otros gentiles. Aunque tú tenías una manera de vivir, una manera de conducirte en tu vida pasada, si es que eres creyente en Jesús, esa vida pasada quedó atrás en el pasado. A partir de ahora es un requerimiento sano que nosotros debemos de andar no como los gentiles. Por eso hay todavía creyentes en Jesucristo que fuman, creyentes que fornican, creyentes que tienen secuelas de su vida pasada y andan según tus propios razonamientos. Que no andemos como los gentiles. Y dice que anda en ¿qué? En la vanidad de su mente. Entonces, yo recuerdo cuando era gentil, en el sentido de que no conocía al Señor, pues andaba en la vanidad de mi mente. Y las cosas vanas, vanidad es cosas vanas que no te van a llevar a ningún lado, es que no tiene sentido, que es una pérdida de tiempo, es andar pensando, por ejemplo, en el mejor carro, en el mejor televisor, en el mejor trabajo, en el mejor... Porque la mentalidad del gentil es así. Nuestra mentalidad es buscar las cosas que van a ser añadidas cuando ya Dios las tiene preparadas. Por eso Jesús les decía a sus discípulos: no os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir. Despreocuparos de eso. Porque si yo alimento a las aves del cielo, ¿cuánto no más a vosotros? Entonces, hay personas que andan todo el día pensando en cosas que van a ser añadidas si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, yo no sé en qué andas pensando tú las 24 horas del día, pero estoy seguro que la mayoría de las cosas en las que tú piensas son vanas, sin sentido. Pero cuando tienes la mente de Cristo, las cosas cambian, porque estaremos
pensando en las cosas de arriba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden? Con esa nueva mente de Cristo ya no andamos pensando en lo que andábamos buscando antes. No sé, el adicto, pues imagínate en lo que tenía que andar buscando. En el adolescente, pues ya sabes en lo que anda buscando. Un adolescente que anda buscando cosas buenas, la mejor música, la mejor ropita, el mejor gorrito, cosas que son vanas, que a medida que pasa el tiempo y maduras en la vida te das cuenta que todas las cosas que hiciste te esforzaste por cosas que no iban a ningún lado. Sin embargo, esa mente que nos pone el Espíritu Santo es para alcanzar las cosas celestiales. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué andas pensando? Entonces dice que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, pensando en cosas que no van a ningún lado, que ahí quedan, mueren. Es como aquel, no sé si fue el hijo de David, que quería construir grandes estatuas para colocarlas en memoria de su nombre. Sin embargo, esas estatuas ya no existen, quedaron sepultadas en el tiempo. Sin embargo, Jacob pensó en un pozo, en trabajar en un pozo para dar de beber a su pueblo y a las ovejas, y el pozo de Jacob sigue hasta hoy. Amén. Tú vas a Israel y ahí está, porque no estaba pensando en cosas vanas. Entonces hay personas que andan pensando en la mejor figurita, el corte de pelo moderno, cosas que no van a ningún lado. Debemos de pensar la manera de Dios. Así que hay personas que andan en la vanidad de su mente. Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, sin luz. Lo que entienden está entenebrecido, sin luz, sin revelación. Y qué bueno es sentir la luz de Cristo. La luz es su palabra, cuando te revela tu interior y quedas desnudo ante Él. Y no tienes cómo esconderte, porque sabes que la luz te revela, su palabra te revela y te trae entendimiento para edificación. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Yo realmente no experimenté lo que es tener vida hasta que tuve a Jesús en mi corazón. Yo sé que ustedes me entienden. Aquellos que han experimentado ese nuevo nacimiento saben que en ese nuevo nacimiento de recibir a Jesucristo en nuestros corazones sentimos la vida de Dios, un deseo de vivir, pero no egoístamente, sino un deseo de vivir naturalmente en Cristo, y otra alcanzar esa vida que va a ser eterna. Son promesas que Dios da. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y yo creo que aquí todos tenemos dureza de corazón. No, hermano, yo estoy en Cristo, está bien, pero es que la dureza de corazón es como una costra que se va cubriendo, y cuando te das cuenta se queda gruesa. Los discípulos de Jesucristo, después de que estuvieron 3 años con Él, cuando Jesús resucita de entre los muertos y llegó, no sé si fue María Magdalena o Marta, quien fue la que llegó corriendo y le dijo, he visto al Señor resucitado. Todos se quedaron sorprendidos y dicen, ¿esta qué está? ¿Quién nos viene a hablar? Porque ella, conforme a lo que Jesús le había dicho, ve y presenta a tus hermanos y diles que me habéis visto resucitado. Ahí ella cumplió lo que Jesús le había dicho. Fue corriendo y le dijo, he visto al Señor resucitado. Y ellos no creyeron. Tiene que venir el mismo Señor a presentarse delante de ellos y reprocharles su incredulidad y dureza de corazón, por cuanto no habían creído el mensajero que Él había enviado. Y hay personas que se les envía un mensajero de parte de Dios para que les sea predicado el mensaje de luz, y como hay dureza en sus corazones, no creen al siervo. Amén, amén. Ven un milagro y no lo creen. Y eso nos pasa a todos. Oye, hermano, le creció el pie. Se queda uno pensando y dice, ¿será verdad? Si no lo veo, no lo creo. De repente dices amén, pero te examinas y te das cuenta de que hay una costra en nuestro corazón que impide que podamos creer abiertamente por la dureza de nuestro corazón. Entonces dice que no andéis como los demás gentiles, que les pasan estas cosas. Pero en vosotros no debe de ser así. Porque dice después de que perdieron toda sensibilidad, fueron insensibles. Dejaron de sentir
esa voz audible en tu oído que te... Y cuando uno pierde la sensibilidad, por ejemplo, en el matrimonio, ya deja de escuchar a la pareja. Se crean disensiones. Si uno pierde esa sensibilidad con los hijos, deja que crezcan como crezcan nomás. Si uno pierde la sensibilidad, bueno, pues se puede ir enfriando en todas las áreas. Y cuando dejamos de ser sensibles al clamor del pobre, al clamor de la familia, al clamor de los hijos, cuando nos volvemos duros de corazón o por nuestro orgullo, nuestra soberbia, perdemos esa sensibilidad. Dice que los gentiles se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tienes que saber qué impurezas son. Pero cuando les ocurrió eso, se entregaron. Dice que ellos mismos dijeron: aquí estamos, hazme esclavo. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas en nosotros no debe de ser así. Entonces, claro, a mí esto me dio que pensar, y esto es una aplicación para mi vida. Una aplicación, porque claro, yo no soy teólogo como el profesor que vino ayer, pero yo te digo una cosa: yo sé cómo me guía el Espíritu Santo. Yo no sabré mucho de la Biblia, pero sí sé cuando el Espíritu me dice: hijo, quítate ese pantalón, quítate esos zapatos. Yo no puedo resistirme a la voz del Espíritu Santo. Lo siento. ¿Me entendieron? Pasa que hay algunos que saben mucho y les dice el Espíritu: quítate los zapatos, y no se lo quitan. O ve y ponte junto a ese carro y predícale a ese hombre. O sea, esa guía que hace que nuestra vida sea más sana, más santificada, más pura, llenas del amor de Dios y más sencilla. Una vida más sencilla en el Señor. Los primeros discípulos, siendo guiados por el Espíritu Santo, iban por todo el mundo predicando el Evangelio. Y se fueron escribiendo. La mañana puse la televisión española y salió un cura hablando allí, y en realidad él creó un evangelio como noticia, como si fuera un noticiario, como cuando hablas de un periódico. Me sorprendió cómo el hombre narraba el mismo evangelio, pero en plan noticia. Jesús busca burrito, como si fuera el noticiero. ¿Qué estaba ocurriendo? Que Jesús le había dicho a sus discípulos ir a buscar el burrito. Y si alguien te dice por qué lo desatáis, decirle porque el Señor lo necesita. Amén. Y él lo narraba de esa manera, ¿no? Y de cómo el Evangelio se presentaba desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, uno a los romanos, otro a los judíos, otro al pueblo gentil. Pero cómo lo narraba el hombre era bien interesante, ¿no? Dice que perdieron toda sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, ¿cómo debemos de conducirnos? Es un requerimiento sano que nos da el apóstol. Les digo una cosa: hay mucha gente entre nosotros que andan como los gentiles y quieren vivir como los gentiles. Cuando Dios nos demanda, nos corrige, nos exhorta que vivamos de una manera más sencilla, que no tenemos que imitar al mundo, que si debemos de imitar a alguien, debemos de imitar al apóstol Pablo o a Jesucristo, ser imitadores de mí, decía el apóstol, como yo de Cristo. Pero no en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la forma de cortarse el pelo. Está hablando en la forma de conducirse en la vida. Mateo capítulo 5, versículo 47. Mateo 5, 47. Decía Jesús: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, dice: ¿qué hacéis de más? Y cuando yo leo esto, entiendo, me lleva directamente al pasaje del siervo inútil, ¿no? Ahora les digo a los chicos, en plan broma, les digo: eres un inútil. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque solo has hecho lo que te han dicho. Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje, no?
Cuando después de haber hecho todo lo que tengamos que haber hecho, debemos de llamarnos siervo inútil, porque solamente he hecho lo que me ha sido demandado. Si lees el pasaje verás que es muy interesante. Como Jesús dice, bueno, cuando llegue el Señor a su casa, ¿acaso le ha de dar gracias al siervo por haber hecho lo que ha dicho? No, pienso que no, dice Jesús. Mas cuando hubieseis hecho todo lo que se os ha dicho, conforme a la ley, conforme a los mandamientos, conforme a los principios, entonces debemos decirnos, siervo inútil soy, solamente hago lo que el Señor me dice. Amén. Entonces debemos de hacer más. Entonces, en cierta manera, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace que son también los gentiles? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Nos da a entender, ¿te has dado cuenta que cuando entramos solo saludamos, en la mayoría de los casos, a los que conocemos? Y hay personas, visitas, que vienen vienen un poquito como cortadas, no saben, nunca han entrado en una iglesia evangélica o ¿qué es esto? Entonces se sienten un poco incómodas. A mí me pasaba, yo no sé, y me imagino que a las visitas que vienen por primera vez o personas que nunca han entrado a una reunión como esta se sienten incómodas. Pero dice Jesús, ¿no debéis vosotros saludar a los que no conocéis? Pero la conducta nuestra es siempre saludar a los que conocemos y transportar toda esa paz, todo ese carisma, todo ese amor, todo ese cariño a los que conocemos. Y sin embargo, los que no conocemos están pues sentados, observando, con vergüenza, con corte, porque... Entonces, ese amor debemos de transmitirlo a los que vienen por primera vez. Por eso desde aquí, desde el púlpito, a veces se dice, bueno, a los que vienen por primera vez, un aplauso. Los bendecimos, dar un aplauso a los que vienen por primera vez. Y eso debe de ser un código de conducta de saludar. Yo a veces llego y, hola, usted es la mamá de... y no los conozco. Claro, no puedo hacerlo con todos, pues si no, para empezar el culto, imagínate. ¿Ustedes me entienden, no? Pero que sí, la actitud de nuestro corazón debe de ser esa. No ser como los gentiles, que solo saluda a los demás, sino que nosotros esté la actitud de al que viene por primera vez saludar. Mira, los chicos cuando ingresan por primera vez a un hogar de remar o a cualquier otro, ellos vienen cortados, vienen a la defensiva, vienen diciendo, ¿cómo va a ser este cuento aquí? Y piensan que, hay muchos que piensan, que entran pensando que es como una mini cárcel. Porque han tenido experiencias en la cárcel y uno tiene que darse a respetar y cuidado, aquí la llevo yo. Y vienen de manera como gallitos. Pero cuando llegan al ministerio, y lo primero que hacen es que llegan los hermanos mayores, los pequeños, y les saludan, hola hermanito, ¿cómo estás? Y empiezan a transmitir paz a ese corazón que viene en rebeldía, que viene, ¿verdad?, a la defensiva. El corazón de ese se afloja porque sabe que está en un mover diferente al de una cárcel. Por eso le decimos a los chicos, esto no es una cárcel. Y si tienes conductas de cárcel, pues déjalas colgadas fuera, porque aquí así no funciona. Los gallitos, aquí no, esto no es un gallinero, es una casa hogar, donde el hogar viene de hoguera, de calor, de respeto, de familia. Eso es lo que es un hogar. Y si resulta que en nuestra casa hogar, donde tiene que haber esa hoguera, ese calor, ese cariño, ese respeto, esa familia, nosotros mismos no somos capaces de mantenerla, bueno, pues apaga la luz y nos vamos. Casas, hogares donde transmitimos estos principios, saludar al que no conocemos. Por eso le decimos, mira, yo le digo a los responsables, cuando vean que se forman un grupito y solamente ellos son el grupito, deshagan el grupito y envían de uno a una pieza a otra pieza. ¿Por qué me cambia de pieza? Porque ya sois un grupito y aquí no hay grupitos, aquí somos una familia. Amén. Y pasa también con las comunidades. No, primera fase es mejor que segunda. La casa de reciclaje es mejor que la del hermano Pedro. Es una mentira. Las familias las forman ustedes, creando la unidad, buscando estos principios. Y hubo un tiempo en Remar en que, ya Dios gracias, ya no están por aquí, pero que ellos la llevaban y la primera, no, en aquella casa estáis locos, y creaban disensión y se les olvida esto.
Que los hijos de Dios debemos de buscar ser hijos de paz, porque los hijos de paz tendrán la tierra por heredad. Amén. Bien, los saludos son importantes y lo dice Jesús. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No seáis como los gentiles, saludad. Tener ese principio cuando vengas a la iglesia o cuando vayas a hacer un negocio, saludad a los que no conocen. Hola, ¿qué tal? ¿De qué iglesia eres? ¿De dónde vienes? ¿Viene a visitar a alguien? Y ser cortés con los demás. Amén. Bien, Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, dice Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, si Jesús nos está enseñando que nosotros no debemos de usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Bueno, yo no me gusta meterme con las religiones, pero por ejemplo, cuando yo era pequeño y iba a la iglesia católica, me hacían repetir 20 veces el Padre Nuestro. Entonces, eso es una vana repetición. Dice, no uséis vanas repeticiones, ¿ok? Entonces cambiemos en la conducta de cómo orar, de cómo hablar. Entonces hay gentiles que oran y oran siempre en la misma dirección. Dentro de nosotros también los hay, que usamos vanas repeticiones. Por ejemplo, yo he visto muchas veces que repite Padre Señor mío, te pido Padre Señor mío, que me des Padre Señor mío, fuerza Padre Señor mío, para Padre Señor mío, poder ir allá Padre Señor mío. Y ya al rato le das con el codo, hermano, cambia un poquito. O sea, una oración un poquito más madura, más extensa, porque no debemos de usar vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. A veces estamos orando y 20 oran por lo mismo, por ejemplo, por decirte algo. Te pido por mi papá y mi mamá, y te pido por mi papá y mi mamá, y yo te pido por mi papá y mi mamá. Cuando deberíamos estar orando, Señor, te ruego por nuestra familia. El Señor no es sordo, el Señor sabe que lo que hay en nuestro corazón y sabe antes de que nosotros le pidamos. Entonces, a veces dicen, no seáis como ellos pensando de que por repetir mucho una oración vamos a ser escuchados. Es más, cae pesado. ¿O no? ¿No te ha pasado que llega el niño, papi, ¿qué quiere? O sea, ya de pesado el niño. ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? Que ya te he dicho que sí, tranquilo. Y el Israel es mío, vamos. Para pedirme una cosa me crispa a veces porque me lo repite, ¿verdad? Lo repite. Y papi, que sí. Entonces, no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay una cuestión así también de una bolita, no sé qué, los de Mahoma, los de esos que estaban en el Tíbet, ¿cómo se llama? Los Hare Krishna también, que se meten una bolita, aquí empieza a darle vuelta y cada bolita una oración y una oración. Y claro, no lo digo yo, Jesús dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Ahora tú examina tu vida, examinemos nuestra vida y preguntémonos, Señor, yo estoy en esta condición, si tú me enseñas en tu palabra y tú estabas enseñando a sus discípulos que no usemos vanas repeticiones, ¿por qué yo tengo que andar siempre repitiendo las mismas oraciones pensando que por mucho que hable, voy a ser escuchado? Y eso me lleva al publicano y al fariseo, que el publicano, gracias Señor, sus grandes y largas oraciones ahí, y el otro se daba en el pecho, por ejemplo. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el otro salió más justificado porque la actitud del corazón del publicano que tenía un reconocimiento diferente al que tenía el fariseo, de orgullo ¿Y cómo nos presentamos delante de Dios entonces? ¿Con qué tipo de corazón? ¿Con qué tipo de oración nos presentamos delante de Él? Así que examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos orando? ¿Y cómo debemos de orar?
Si tú quieres aprender a orar, acuérdate de cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y entonces Jesús le dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 bla. Ustedes saben el Padre nuestro, ¿no? Pero no significa que tengamos que estar siempre ahí repitiendo esas mismas palabras. El Padre nuestro es un modelo de cómo Jesús les dijo, mira, vosotros debéis orar así. Pero no tiene que ser siempre así. Porque dice, no uséis vanas repeticiones. Porque va a estar repitiendo. ¿Ha pasado que a veces dar gracias por los alimentos? Yo doy gracias todos los días por los alimentos. Y hay veces que me doy cuenta que es la misma oración. Intento decir, no, pues que siempre... Y la acción de gracias tiene que ser una actitud del corazón hacia arriba, no de acá. ¿Me entendieron? Porque cuando sale de acá solamente de conocimiento, te envanece. Mas cuando es de aquí, de amor, edifica. Amén. Porque se recibe, porque... Entonces nos ocurre eso, que empezamos a orar de la misma manera y se nos vuelve rutinaria, se nos vuelve ordinaria, ya como aburrida, como rancia la oración. ¿Te ha pasado? Pero cuando nace del corazón, yo recuerdo una vez un chico, le dije, se puso tan nervioso, siempre me acordaré de él, y él estaba empezando en el Señor y terminamos la venta y nos fuimos a comer, y le dije, hermano, ¿quieres dar las gracias al Señor? Y entonces una actitud de gratitud en ese nuevo nacimiento, empieza, oh Señor, te doy gracias por lo... y llegó un momento, fue cortita, pero llegó un momento en que estuvo bien, porque dio gracias de corazón. Pero luego usó el corazón y yo me di cuenta que luego usó esto. La oración yo la vi como de corazón, dio gracias por el alimento y de repente se le subió a la mente y empezó a gritar, bien, te doy gracias por la luna y por el sol. Y le dije, ya hermanito, tranquilo. Porque automáticamente al ver, pensaba que debía de añadir algo más a aquella oración que estaba siendo genuina. En sí como estaba, sencilla y dando gracias a Dios. Pero luego saltó al intelecto y empezó a orar cosas que nada que ver. La luna y no sé qué cosas más. Y le dije, no hermanito, hasta ahí está bien y seguimos almorzando. A eso me refiero cuando no debemos usar vanas repeticiones en nuestras oraciones. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 31. Y si esto sirvió en aquellos tiempos, para hoy también nos sirve. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, creo. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Mateo capítulo 6, versículo 31 nos dice: no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿De qué piensan los gentiles? Pues lo normal. Nunca te han llegado... A mí mi padre me decía, ¿pero qué va a ser de ti mañana? Me decía. ¿Qué futuro vas a tener? No pagan las imposiciones, no pagan las cuotas del piso, no... O sea, como proyectándome a un estilo de vida gentil. Pero es que yo ya he sido llamado conforme a la voluntad del Señor. Y, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro o cualquiera de los discípulos fueron llamados por el Señor, ellos tuvieron que dejar de hacer todo lo que estaban haciendo para hacer lo que el Señor les decía. Y ellos se encontraban también en un nivel donde decía, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y Jesús les trae tranquilidad diciéndole, los que habéis dejado casa, padre, madre, hermano, por causa de mí, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero en este caso les está diciendo, no debéis de pensar así. ¿Qué voy a comer o qué voy a vestir? Porque así piensan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, pensando en qué comerán, o las mejores ropas, los mejores estilos, las mejores comidas. En ese estilo de vida andan. Pero vosotros no debéis de conduciros así, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y se acercan tiempos de crisis. Ustedes están viendo los despidos masivos que hay
Y en la palabra profética que se dio en el Congreso de Perú del lema de santidad, se profetizó que va a haber un nivel de violencia tan agresivo por causa de estas cosas. Porque van a empezar a buscar el alimento y el abrigo, y al no tener los recursos van a tener que empezar a asaltar, a robar para conseguir los recursos para poder comer y vestirse. Y alguien que no tiene el temor de Dios en su vida, yo dejar morir a mis hijos, aquí no pasa nada. Agarran su pistola y se van a salir a la calle a asaltar, a robar los supermercados, lo que haga falta, con tal de comer y vestirse. Pero ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. Mira, el pueblo de Israel, ¿qué comía cuando estaban esclavos? No, comían tomates, comían puerros, comían verduritas, comían carne. Y cuando fueron sacados de esclavitud, ¿a dónde fueron? ¿Y qué comían allí? ¿Y qué era el maná? Era una especie de arenilla que se descendía del cielo y ellos la iban agarrando. Algodón. Era, bueno, según leí yo, era como una especie de semilla o de arenilla que ellos luego las pulían y hacían masa y comían pan y hacían no sé qué cosa. Pero imagínate luego 40 años que no podían comer carne y ellos entran en queja: Señor, danos carne. Y les envía una flota de codornices y dice que comieron perdices hasta que les salieron por las narices. Así dice, ¿no? ¿Ustedes lo han leído? Por esa carnalidad insaciable de comer carne. Ahora, el alimento que el Señor le daba a ese maná era suficiente para mantener al pueblo vivo. Significa que cuando nosotros comeremos o beberemos estaremos pensando, porque hay veces que si no tienes ketchup para echarle al ¿cómo se llama? Al arroz blanco, como que chuta, qué fome. Pero el Señor los tenía en el desierto para probar lo que había en su corazón. A la gente que subirle los grados para ver en realidad lo que hay en su corazón. Hay algunos que dicen: hermano, yo quiero servir en remar. Y adelante. Y quiero servir, hermano. Amén, hermano, pues sirva al Señor nomás. Dedíquese a hacer lo que se le ha tocado y adelante. Pero quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Ya, así no. Entonces vayas a su casa y búsqueselo usted. ¿Me entendieron? Entonces, lo que quiero decirte es que nosotros no debemos de afanarnos por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir, porque los gentiles buscan estas cosas. Ahora, el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad, pero dice que primeramente, para que estas cosas no falten en nosotros, ¿qué debemos de hacer? El reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué le pasaba? Que se olvidaban de Dios cada 2 por 3. Y el maná no les servía. Ese alimento que era genuino para mantenerse en esa línea. Por eso decía el apóstol: debemos de aprender a estar en necesidad o en abundancia. Yo recuerdo cuando nos daban aquí los camiones del líder llenos de todo tipo de comida y de ropa. Y la mesa, vamos, jamón, queso, no sé qué, y una mesa alucinante. Y los chicos en qué, siempre lo mismo aquí, ¿eh? Y uno decía: madre mía. Ahora un vasito de café y un pan con mantequilla. Y hay algunos que dicen: siempre lo mismo aquí. Porque no es el problema lo que comemos, sino nuestro corazón. ¿Me entendieron? Debemos de aprender a estar en las duras y en las maduras. Amén. Entonces, el que ha conocido al Señor no debe de preocuparse por qué ha de comer o por qué ha de vestir. Pues te digo una cosa: hay comida en el mundo para que nadie pase hambre. Hay ropa en el mundo para que nadie pase frío. Pero el egoísmo de las naciones que botan la comida. Tú ves al McDonald's y verás cómo botan comida. Ves a los supermercados, botan comida. La botan a los vertederos de basura. Sin embargo, en otros países se mueren de hambre. ¿Por qué en otros países? Vete ¿a dónde va? Al campamento. Se mueren de hambre. Por el nivel de injusticia que hay en las naciones. ¿Me entendieron? No debemos de preocuparnos porque hemos de comer o que hemos de vestir. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia,
y estas cosas serán añadidas. Nadie en Remar, que yo sepa hasta ahora, pasa hambre. A lo mejor se queda con un poquito porque es hambriento, pero ninguno va para flaco. Ninguno va para flaco. Y te hablo de más de 400 y 500 personas viviendo en régimen comunitario. Claro, no va a haber capricho, no va a haber como casita que te fríes un huevito, le echas tu bake, no. Pero el sustento y el abrigo no nos va a faltar, ¿no? ¿Y qué debemos de hacer? Buscar primeramente el reino de Dios, transmitir el evangelio a los demás y su justicia. Amén. Bien, 1 de Pedro 4:2. Estamos hablando de no ser como los gentiles. Entonces estamos viendo pasajes donde el mismo Jesús le dice a sus discípulos que no deben de conducirse así, en la manera de pensar, en la manera de tener el corazón, en la manera de vestir. Y esto se puede aplicar, bueno, con las modas, la música, la ropa, la tecnología, que son, por ejemplo, los adolescentes son muy influenciados, creyentes, son muy influenciados por los medios de afuera, la música. Mira, yo escuchaba en mi época, bueno, AC/DC, en mi época, Pink Floyd, Supertramp, qué sé yo, en aquella época que más estaba saliendo, pues. ¿Quién? Lou Reed, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, todo ese tipo de música media purilla. Muy bien, pero tú sabes que a mí el Señor no me llamó con eso. ¿Sabes cómo me llamó a mí el Señor? Con una guitarrilla y una pandereta en un gallinero. Y aquella alabanza, aquel cántico fluía en mi corazón y lo demás era una basura. Me pregunto, ¿no servirá lo mismo hoy? Porque Dios es el que llama los corazones. Entonces a veces la música, la forma, el estilo de vida que llegamos no acompaña a cómo debemos de conducirnos. Aquellos que llevan hartos aretes y pelo largo y te dicen, Dios me ama como soy. Y en ese pensamiento viven, se hacen tatuajes, se visten, viven en fornicación, en adulterio, roban. Dios me ama si Dios es amor. Y viven con esos pensamientos. Mira, Dios te ama como eres, pero no te quiere como eres. Amén. Por eso el cambio tiene que introducirse en nuestro corazón. Bien, 1 de Pedro 4:2 dice: baste ya al tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Pueblos no evangelizados o personas que no comparten nuestro estilo de vida. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Y dice el 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Voy a parar ahí. Dice, a estos les parece cosa extraña. Yo me quedo pensando en este versículo y digo, cosa extraña. Eso significa que nos están observando. Cosa extraña que nosotros no corramos como ellos corrían antes. O sea, como corríamos antes. Y les parece cosa extraña. ¿Sabes qué a mí me pasó? Llegué a mi barrio, amigos que me conocían de toda la vida, de haber sido delincuentes, de robar, de fumar, de drogarnos, de salir de parranda. Y cuando llego al barrio, no, esos típicos saludos de amigote. Y me dice, el sábado hay una fiesta, toma. Digo, no, hermano, no puedo. ¿Pero cómo? Y se extraña de que ya no corramos en esas disoluciones. Por eso dice el apóstol en 1 Pedro, bástale ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Pero es que yo no soy un gentil como antes. Sigo siendo un gentil. No soy pueblo de Dios, pero con la mente de Cristo. Entonces ellos nos observan cómo caminamos ahora y dice que ahora nos ultrajan. Y empiezan a reírse de nosotros, de la el cerebro, canutillo.
Y empiezan a ultrajarnos con palabras ofensivas porque ya no corremos como ellos. Venga, síguenos, ven. Y no vamos. Por eso les digo a los chicos, ¿para qué vayan a tu barrio? A ver. ¿De qué vas? ¿Del Principito Bello ahora allí? ¿De la persona restaurada y cambiada? Te vas a tener que enfrentar a él. Porque ellos se van a extrañar que ya no hagan lo mismo que hacían antes. Entonces, ¿qué nos dice la advertencia del apóstol Pedro? Que bástale ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, si yo resulta que por ir a Canarias voy a tener que vivir como viven mis padres, o mi hermano, que vive mi hermana vive en convivencia, pues qué bien. Entonces yo, ¿no? ¿Para qué me hubiese casado contigo? Entonces yo no puedo vivir como ellos. Llegaba el amigo por la noche, oye, hay una fiesta, hay una discoteca súper buena, vamos. No, hermano, yo no... ¿Y qué? ¿Para hacerme amigo de él voy a tener que seguir en ese rumbo? El Señor ha enderezado mis pasos, mi manera de pensar, mi manera de caminar y de conducirme en esta vida. Amén. Así que te digo una cosa, hay personas que van a estar observando y se extrañan que ya no corras como antes. Y te van a ultrajar. Pero la advertencia de Dios es que no andemos como ellos. Y hay personas que andan así. Y siguen con esa mente de que no, el Señor es bueno, el Señor me va a perdonar. Como no te arrepientas, como no nos arrepintamos, tengamos mucho cuidado. Amén. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces juzgamos a la mente según la actitud que tenemos en la carne, para que dejemos esas cosas y luego podamos vivir en el espíritu según las ordenanzas de Dios. Amén. Dos versículos más para terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué dice? ¿Estamos acá? Voy a leerlo de nuevo. Porque ya sabéis que instrucciones. ¿Tienen el versículo? ¿Lo están leyendo o no? O sea, acompáñenme en la lectura. Dice, porque ya sabéis que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra, que os apartéis que cada uno sepa de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como que no conocen a Dios. Pasiones de concupiscencia. Por ejemplo, aquel que está casado y anda deseando estar con otras mujeres. Pasión de concupiscencia. Deseos carnales. Pero esa mentalidad no puede estar en una mente creyente. Porque yo en el mundo sí, pues oye, tenía pareja y no me importaba estar con otro. Pero en esta vida que llevo con mi esposa, yo tengo que santificar mi mente. ¿Me entiendes? Por eso dice que no seamos como los gentiles, que viven en pasión de concupiscencia continuamente. Dice que cada pareja sepa tener su propia esposa. Como dice, su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque este es un tema bien intenso. Dice, porque ya sabes qué instrucciones. ¿Instrucciones cuál eran? Santificación. ¿Qué es lo que se está hablando en el Congreso de Perú? La santificación del pueblo de Dios. Y la santificación es quitar cosas de nosotros. Yo siempre digo que la santidad no lleva a Dios. Y dices tú, pero ¿cómo no? Si Dios nos llama a ser santificados. Pienso, y esto es algo personal, que Dios nos lleva a la santidad. ¿Me entiendes? Amén. O sea, que yo digo, ¿sabes qué? Voy a ayunar, me voy a vestir de silicio. Vale, es una actitud correcta, pero a veces eso te vuelve religioso. Es diferente a cuando vas caminando en la vida y el Señor te dice, quita el zapato de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Señor, no sabía, pido perdón. Te quitas los zapatos y no te los vuelves a poner. A medida que nosotros vamos caminando en la vida, el Espíritu Santo nos dice, quita
el calzado, o quita, no sé, esa pareja, o quita ese vocabulario, o quita el fumar, o quita ese corte de pelo, o quita, te va diciendo cómo debemos de conducirnos. Y esa voz que nos va diciendo cómo debemos de actuar, si antes eras un agresivo con tu pareja, el Espíritu Santo te va a ir redarguyendo, te va diciendo quita eso, y eso te va a llevar a santificar, te va a ir llevando a ir santificando tu matrimonio, a ir santificando tus hijos, a ir santificando tu vida. ¿Me explico? Porque a veces a mí me ha pasado que he querido hacer cosas y se me vuelve una carga pesada. Una ley, como que si no lo hago, no lo cumplo, me siento condenado. Pero yo vivo en la libertad del Señor, en el sentido de que el Espíritu me va hablando, me va diciendo, quita esto. Y a medida que he ido quitando, porque esa es la tijera del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando al que lleve fruto, dice que será cortado todo pámpano que lleve fruto para que lleve más fruto. Entonces, cuando yo me dejo meter la tijera santa, cuando oigo la voz del Señor y me dice, quita eso de ahí, entonces el fruto se desarrolla y crece. Amén. Por eso dice que ya sabes qué instrucciones nos dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Que os apartéis de fornicación. Apartaos y cásate. Cada uno sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles. Amén. Hay algunos que quieren vivir como los gentiles, en el Señor, pero como los gentiles. No están casados, tienen novia, fornican, y disculpen que les hable así, pero debemos de ser muy radicales en estos tiempos. Amén. Para que luego no te lleves una sorpresa. Porque si no, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Los quitamos de la Biblia? ¿A qué no podemos quitarlo? Porque es conducta para nuestra vida. Entonces, ya sabes cómo debes de conducir. Ahora, si te quieres conducir como un gentil, luego tendrás que dar cuenta. Termino con 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice así: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, ¿en dónde? Entre los gentiles. No dice lejos de los gentiles, dice entre. Es decir, que vivimos en una sociedad, pues tenemos que participar, saludar al gentil, vivir entre los gentiles. Vivimos en esta tierra, todavía no estamos en el cielo, tenemos los pies pisando tierra. Pero dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Amén. Una vez llegó una chica muy triste y me dice, pastor, estaba en un semáforo recaudando fondos y un taxista me dijo, en la casa que tienes y pidiendo plata, decía, ¿no? Claro, lo que él no sabía es que en esa casa había una persona. Pues se piensa que es una casa personal para algo. Entonces, así vamos a hacer ultrajados. Pero dice que manteniendo vuestra vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ustedes saben que las casas de remar no son personales, ¿no? Yo no vivo solo en mi casa. ¿Cuántos somos en casa? 22, por ejemplo. Y te digo una cosa, a veces no tenemos nuestra privacidad porque vivimos muchos en casa, compartimos los baños, compartimos los alimentos, la comida, los trabajos, todo. Pero los que están desde fuera nos tratan de malhechores, ¿no? Dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios. Y yo estoy dispuesto a meter a la gente en mi casa, ¿verdad? Ni que conocemos, hemos prestado la cama incluso a nuestra, la de los niños. Pero vete a una iglesia y dile, pastor, me quedé sin trabajo. ¿Me puede estar? ¿Me puede meter en su casa? Tengo 8 hijos. Y de repente estamos en la iglesia dando los diezmos 20 años. Pero a la hora de la necesidad, como no está la visión, no te metes en su casa. Pero nosotros sí, porque hemos entendido lo que dice Isaías: vuestras puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche.
No es el ayuno que yo escogí, que partes tu pan con el hambriento y al mendigo albergues en otra casa. ¿Dice así? No. Dice albergues en tu casa. Es un corazón que está abierto. Entonces tenemos una visión bien clara. Y otra de las profecías que se habló allá es que va a haber tal nivel de crisis que muchas familias, incluso creyentes, se van a quedar sin recursos. Las casas que tienen que estar pagando, ¿cómo se llama eso que se paga? Dividendos, no pueden pagarlo, entonces el banco, que son abusivos, te quitan la casa y quedan en la calle. En España ya está ocurriendo. Familias que han quedado sin nada y han tenido que venir a ingresar a los ministerios de mar, según las normas y principios que hemos aprendido a través de este tiempo de vida en comunidad. Y dice que va a ser terrible. Muchas personas se van a quedar sin comer, sin vestir, sin casa, y no van a saber qué hacer. Pero nosotros tenemos visión, amén. Amén. Visión de trabajo, visión de pueblo, de que no nos falte el sustento y el abrigo. Amén. Amén. Termino. No seamos como los gentiles, ni en la música, ni en la ropa, ni en la tecnología, con la forma de hablar, con la forma de actuar ante situaciones de la vida, en peligro, en el trabajo, en el matrimonio, con la idolatría, con el libertinaje, con la convivencia, con la disciplina personal, con impureza. No seamos como los gentiles. Fuimos gentiles, ya no corremos como ellos, no hacemos como ellos, no vivimos como ellos. ¿Por qué? Porque no somos como ellos. Los que vivimos como ellos no lo somos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojos, no ha terminado la reunión. Por eso decimos, no se levanten al baño. Algunos, cuando terminamos la predicación, se van corriendo al baño. No ha terminado la reunión. Ahora viene una de las cosas más importantes. Yo siempre digo que las predicaciones no cambian. Yo te habré predicado muy bonito, lo que quieras, pero ¿sabes? Lo que realmente cambia es la actitud de tu corazón. Si tú no tomas la decisión correcta hoy, en la guía del Espíritu Santo, tu vida seguirá siendo la misma. Por eso digo que las predicaciones no cambian. Escuchamos predicaciones y seguimos igual, porque nuestro corazón es el que no ha cambiado, porque no has tomado la decisión correcta. Ahora, si tú has escuchado la voz del Espíritu Santo hablando a tu corazón, en cualquiera de las áreas, en el saludo, qué sé yo, en la convivencia, en la forma de vestir, lo que sea. Si algo en tu corazón ha sido redarguido, ha sido tocado por la palabra, y el Espíritu Santo ahí puja y empuja para que cambies, entonces cierra tus ojos y haz caso a la voz de Dios. No os afanéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de vestir, porque esas cosas las buscan los gentiles. Vosotros no seáis así. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el alimento, aunque no sea lo que esperamos, no nos va a faltar. Aunque sea papilla, aunque sea solo arroz, debemos siempre dar gracias a Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y date un minuto de meditación, preguntándote: Señor, estoy dispuesto a cambiar mi corazón por amor a ti. Voy a seguir viviendo como los gentiles que no te conocen a ti, con tal de agradarles a ellos. Señor, dame fuerza, dame valentía, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad, Jesús. Aunque corran, aunque digan, aunque murmuren, aunque nos traten de malhechores por nuestra manera de vivir, Señor, esperamos en ti, confiando de que tendremos que pasar tribulaciones y angustias, de fuera conflictos, Señor, de dentro temores, pero queremos aprender a confiar en ti en todas las áreas, en la salud, en el alimento, en el vestido, Dios mío, en la provisión. Por eso ruego, Señor, por estos hombres y mujeres que han escuchado,
que puedas seguir afianzando tu palabra en sus vidas, para que se agarren a ella en el día de la angustia, en el día de la tribulación, en el día malo. Bendice, Padre, las mentes. Bendice, Padre, los corazones, y que puedan cambiar, que puedan entender tu propósito. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.